Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo gusto de presentarles a la licenciada Joana Pérez Aguilar, que es licenciada en fisioterapia, egresada de la Facultad de Medicina, que va a hablar con nosotros el tema dolor muscular de aparición tardía. Muy buenos días, bienvenida. Hola doctora, muy buenos días. Buenos días a todos los que están aquí al pendiente de nuestras publicaciones. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el dolor muscular de aparición tardía y más que nada cómo interviene la fisioterapia en este aspecto. Bueno, para empezar, creo que todos los que estamos aquí interesados en el deporte hemos sentido alguna vez este dolor. Y a mí me gusta mucho este tema, más que nada porque pues es muy curioso que a lo mejor tengamos tal vez ya un hábito de entrenar, de algunos movimientos, pero no siempre aparecen este tipo de dolores, ¿no? Entonces, más que nada, ahorita les voy a hablar un poquito de qué son y cómo es que se va dando su aparición. Y pues básicamente a modo de introducción, los DOMS tienen su origen en inglés, que significa Delayed Muscular Soreness, y esto quiere decir, pues más que nada, dolor de aparición tardía después del ejercicio, ¿no? Entonces aquí dice que es un fenómeno de etiología variable, es decir, hay muchísimas causas que pueden originarlo y se trata más que nada de una lesión muscular grado uno. Más adelante les voy a hablar los tipos de lesiones y básicamente se origina por una distensión muscular, es decir, una elongación o estiramiento excesivo de las fibras musculares. Y pues a modo de estadística les puedo platicar que aproximadamente del 80 al 85% de todas las personas que practicamos o hemos practicado deporte, pues llegamos a padecer. Aquí en este esquema pueden ver el grado de las lesiones musculares. Más que nada, pues se van estadificando de acuerdo al daño que se produce en las fibras. Más que nada a nivel de vientre muscular, es decir, la totalidad del músculo. Aquí en este ejemplo estamos tomando el recto anterior del cuádriceps. Entonces aquí podemos ver de izquierda a derecha, grado uno nada más se presenta como cierto sobreestiramiento de las fibras musculares, no hay ruptura, o bien si acaso lleva a haber alguna ruptura, es microscópica, o sea, realmente no se aprecia muchísimo el daño. Grado 2 ya puede haber un poquito más de rupturas musculares y grado 3 pues ya es ahora sí que un poco más grave la situación. Y bueno, ¿cómo es que se originan? Básicamente es por la alta tensión en el músculo, lo que está relacionado a traumatismos a nivel de fibras musculares. Es decir, esta tensión lo que hace es literal separar la estructura de la fibra muscular y eso hace que se genere pues cierto daño. Aquí el segundo punto dice, después del ejercicio se presenta una inflamación en el tejido muscular precisamente por la tensión excesiva y esto estimula las terminaciones nerviosas del dolor. Es decir, pues el sobreestiramiento finalmente es un daño, ¿no? A nivel fisiológico de las fibras musculares. ¿Y qué pasa? Siempre que hay pues algo raro en nuestro organismo, siempre se tiene que enviar una señal de precaución, de decir, bueno, estás sobreestirando la fibra, ten cuidado porque te puedes lastimar. Entonces, precisamente por eso se empiezan a activar o estimular las terminaciones nerviosas del dolor. Y pues, derivado de esto, se tiene que generar siempre una respuesta inflamatoria, más que nada para hacerle saber al cuerpo, al organismo, que tiene que poner atención a que se está generando un daño muscular. Y bueno, básicamente aquí en esta diapositiva únicamente les puse algunos ejemplos de ejercicios excéntricos. ¿Por qué el ejercicio excéntrico? Básicamente, la mayoría de los autores que yo consulté menciona que este tipo de dolor muscular tardío se da básicamente más en el ejercicio excéntrico. ¿Por qué? Bueno, para empezar les voy a explicar qué es el ejercicio excéntrico.
En la imagen del lado izquierdo abajo tengo un ejemplo de la contracción concéntrica, que es la básica, ¿no? Al hacer flexión de codo, estamos activando concéntricamente el bíceps, que es cuando se acorta el vientre muscular. Pero cuando hay una contracción excéntrica, hay tensión muscular, pero el músculo se está elongando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aparte de pues de haber elongamiento, hay cierto grado de tensión. Entonces, justamente esto es lo que hace que haya mayor demanda en las fibras musculares. Entonces, igual un autor nos menciona que es un poquito más estresante realizar el ejercicio excéntrico porque en el ejercicio concéntrico lo que hacemos es reclutar o activar un mayor número de fibras musculares y eso hace que se distribuya pues el trabajo o la tensión mecánica de una manera un poquito más uniforme. Pero ¿qué pasa en el excéntrico? Son menores las fibras musculares que se activan, entonces todo este estrés recae sobre esas pocas y se genera muchísimo mayor pues estímulo de fuerza y de estiramiento. Y pues bueno, aquí de ejercicio podría poner el curl, que aquí básicamente el terapeuta o el entrenador lo que hace es fijar y la chica que está entrenando tiene que bajar. Entonces, ahí se está realizando una contracción excéntrica de los músculos isquiotibiales o posteriores del músculo. Bueno, también aquí me parece importante mencionar un poco este tema porque encontré en uno de los artículos que revisé eh, que en cuanto a las mujeres, un aspecto que figura de manera importante en la aparición de dolor muscular es más que nada la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos. Entonces, ¿en qué influye esto? En la presencia de las hormonas sexuales, básicamente los estrógenos y la progesterona. Entonces, aquí menciono que en la fase lútea intermedia, que es cuando hay mayor concentración de hormonas sexuales, tendemos nosotros como mujeres a tener menor probabilidad de sentir dolor muscular, a lo mejor tenemos un poquito más de rendimiento a nivel deportivo, pero a diferencia en la fase folicular primaria o la menstruación, justamente ahí tendemos muchísimo más a tener un umbral un poquito más bajo, es decir, sentir más dolor precisamente por todo esto de las hormonas y pues por la dismenorrea o el dolor que nos da justamente al tener nuestra menstruación. Bueno, en cuanto a las fases, como ya les mencioné, tiene que haber un daño mecánico. Esto es el sobreestiramiento. ¿Qué pasa? Se manda una señal a los tendones, básicamente, que es esta zona que une el músculo con el hueso. Manda la señal de sobreestiramiento y pues esto empieza como a activar ciertas procesos en nuestro cuerpo pues un daño mecánico, ¿no? Entonces se empieza a dañar mecánicamente nuestro elemento contráctil o tendón, en este caso, y esto genera a su vez una respuesta celular, es decir, tiene que empezar a haber pues este indicador de decir, ¿sabes qué? Estás sobreestirando tu músculo, trata de tener más precaución, activa ciertas este, señales que estén indicando que ahí se está generando un daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa un poquito a nivel fisiológico? Eh, Se empieza a alterar todo el ciclo contráctil, se empiezan a generar un poquito más de sustancias, es decir, aquí en este caso el calcio, eh, en etapas normales, lo que pasa es que se encuentra mayor concentración afuera de la célula o de la sarcómera, que es como tal lo que compone la fibra muscular. ¿Qué pasa cuando empieza a haber este tipo de sobreestiramiento? El calcio empieza a entrar a la célula muscular de mayor, bueno, sí, como en mayor concentración. ¿Qué pasa en este momento? La saturación de calcio lo que nos genera es una inhibición de la respiración celular. Entonces, esto pues sí es como indicador de daño a nivel celular
Lo que pasa entonces es que el cuerpo o el sistema inmune empieza a mandar células de defensa, en este caso monocitos, macrófagos, se empiezan a activar ciertos mecanismos de inflamación, prostaglandinas, pues todo este tipo de células que empiezan a marcar que en ese sitio hay una lesión. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Se empieza a generar una inflamación, una respuesta inflamatoria, justamente para empezar a contrarrestar el daño celular. Entonces, después de aquí también hay muchos factores metabólicos, la fibra muscular empieza a, por así decirlo, a degradarse, a soltar algunas sustancias que indiquen que la fibra está a punto de romperse o bien empieza a romperse muy poquito. Entonces, en este punto se empieza a generar precisamente la inflamación, el aumento de temperatura, todos estos indicadores que siempre vienen acompañados después de un daño celular. Y pues bueno, ya entrando un poquito más como tal en la aparición del dolor muscular tardío. Básicamente, los síntomas comienzan a aparecer de las 8 a las 10 horas luego del esfuerzo. Esto depende muchísimo, pues, del organismo, ¿no? A veces, bueno, más adelante les voy a hablar un poquito sobre los mitos que existen sobre este tipo de temas, ¿no? Porque sí hemos escuchado bastante sobre el dolor muscular, pero cada organismo va a reaccionar muy distinto. Entonces, básicamente a las 24 o 48 horas es cuando se da un pico máximo, es decir, cuando sentimos el dolor intenso. O sea, hay personas que a lo mejor al día siguiente de entrenar están pues real como si nada, pero a los 2 días ya, o sea, de verdad el dolor es insoportable. Entonces, puede ir apareciendo gradualmente, que es lo más común, pero después de alcanzar su pico, al cabo de 3, 4 días, este va disminuyendo y totalmente desaparece. Y bueno, como síntomas, básicamente son todos aquellos, pues sí, que derivan como tal de la respuesta inflamatoria, ¿no? Esta sensación de inflamación, la pérdida de fuerza, el rango de movimiento articular reducido. Esto básicamente es por el aumento pues, de todas estas células de inflamación. Finalmente, como la fibra muscular se sobreestiró, tiene que volver a recuperar como tal ¿cómo decirlo? Esa fuerza, esa consistencia muscular. Entonces, por eso podemos sentir debilidad, un poquito más alterada la sensibilidad, es decir, a veces nos tocamos o tantito nos sentamos y la silla ya nos está lastimando, ¿no? Y pues esto también nos genera una alteración propioceptiva. Esto es decir, a veces podemos sentir que nuestra pierna está en cierta posición, pero por el mismo dolor, o sea, como que nuestro propio organismo empieza a prestar más sensibilidad en la zona del dolor que en otras partes de nuestro cuerpo. Y pues bueno, hablando un poquito más en cuanto a qué tanto nos afectan en la vida diaria. Básicamente, sí, ¿cómo decirlo? Pues sí, padecer este tipo de dolor no es algo de preocupación realmente, es algo normal, es una respuesta fisiológica al daño muscular que hemos generado. Hay ocasiones en las que sí puede ser tal vez un poco incapacitante el dolor, pero eventualmente tiene que solucionarse, ¿no? Entonces, como les mencioné anteriormente, las manifestaciones clínicas pueden variar en tanto de una persona a otra, puede empezar desde una forma leve de dolor y va a ir pues disminuyendo más que nada. Y puede llegar a incapacitarnos, no sé, al hecho de a lo mejor subir escaleras va a ser un poco incómodo, va a ser cansado, va a ser pesado, pero pues como les mencioné, no va a ser algo que nos limite en cierto grado, ¿no? Hablando en el ámbito del deporte, pues se trata, sí, de un padecimiento un poquito
pues, pues sí, limitante para la actividad, ¿no? A lo mejor un deportista que está en preparación para una competencia y empieza a aumentar un poquito la carga de trabajo y justamente genera este tipo de dolor, a lo mejor más adelante, si quiere progresar, pero tiene el dolor, lo va a limitar un poco, ¿no? Entonces, sí es un tema, pues, de importancia hablando en el ámbito deportivo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor el deportista quiere ir un poquito más allá, subir su rendimiento, obviamente se va a ver limitado y pues ahí van a entrar muchísimos factores, tal vez hasta psicológicos, ¿no? De querer dar más, pero justamente que este dolor no nos permita avanzar. Entonces, pues sí, es un tema de mucha importancia en el ámbito deportivo. Y pues aquí es donde interviene la fisioterapia, ¿no? Más que nada, la fisioterapia se va a enfocar en tratar de llevar este proceso de dolor, de llevarlo, de tal vez ayudar a acelerar un poquito su desaparición, pero básicamente siempre mantener en movimiento al deportista, ¿no? Y que a lo mejor más adelante el hecho no sé, que el dolor lo haya limitado en su movimiento, a lo mejor más adelante este tipo de limitación de movimiento nos va a generar contracturas, nos va a generar, pues sí, limitación en el movimiento. Entonces, básicamente la fisioterapia nos va a ayudar a acompañar un poquito este proceso y de cierto modo acelerarlo un poco. Pues bueno, hay muchísimos métodos de intervención en esto de los DOMS. Hay pues básicamente cuatro intervenciones que la fisioterapia eh, clasifica como básicos o clásicos, ¿no? Que es casi siempre lo que se ocupa. Entonces, en primera instancia, me gustaría mencionar a la crioterapia porque creo que todos hemos visto que a lo mejor después de una competencia, los deportistas van, se meten a una tina con hielos, ¿no? Esto más que nada, pues nos ayuda a provocar analgesia, es decir, la reducción del dolor muscular al momento, ¿no? Entonces, esto se debe básicamente a la disminución o redistribución del flujo sanguíneo. Lo que hace es que reduzca la inflamación y empiece a sentirse un poquito de relajación a nivel muscular, más que nada por esto de todo, de la inflamación, pues sí, el aumento de calor. Básicamente se tiene que utilizar inmersión en agua fría. Los autores mencionan que el mejor rango de temperatura es entre los 11 y los 15 grados y esto tiene que ser de 10 a 15 minutos. En este punto es importante que la aplicación de frío eh, se dé de manera adecuada, ya que produce una reducción en la perfusión muscular. Es decir, debido a la disminución del flujo sanguíneo, este puede hacer que, pues más que nada, los músculos empiecen a reducir un poquito este tipo pues sí, de presencia de oxígeno, de nutrientes, y si abusamos de ello, del tiempo, del frío, puede entorpecer o desacelerar la recuperación del tejido muscular. Entonces es importante que se tenga muy presente que sea de 11 a 15 grados, de 10 a 15 minutos en etapas iniciales, es decir, del primero al tercer día como máximo. En segundo lugar, me gustaría mencionar al masaje, que básicamente pues ya sabemos que es un conjunto de movimientos de aplicación manual sobre los tejidos blandos del cuerpo. Entonces, este tipo de técnica nos va a ayudar muchísimo a la reactivación del flujo sanguíneo, es decir, después de la bioterapia, que a lo mejor nos hizo un poquito más lento la distribución de sangre a nivel muscular, esto nos va a ayudar a que se vuelva a activar, es decir, por la movilización de los tejidos, empezamos a activar todo este tipo de bombeo y nos va a favorecer mucho a relajar el tejido muscular. Y básicamente la relajación nos va a traer también una modulación del tono, es decir, los músculos en vez de mostrarse tensos, se empiezan a relajar, empiezan
a volver a tomar su paso y esto es lo que nos ayuda a retomar una disminución del dolor. Entonces, como tal, podría decirse que el masaje es como la vuelta al equilibrio metabólico del músculo y pues de cierto modo también pues genera una respuesta psicofisiológica, es decir, agradable, ¿no? O sea, a lo mejor un atleta después de haberse sobreesforzado, un masaje para él le produce pues relajación, a cierto modo de que psicológicamente comienza a sentirse un poco más tranquilo, más relajado y de cierto modo esto nos favorece muchísimo también a nivel muscular. Y pues bueno, podemos tener tres tipos de masaje. Más que nada, el primero es el deportivo, que es, o sea, literal, el que se da justamente después de la competición, ¿no? Entonces, se sugieren que sea de 20 minutos por zona y que se dé dentro de las primeras, desde las 0 a las 12 horas posteriores al entrenamiento. Entonces, para esto se aconseja el uso del aceite para una mejor manipulación de los tejidos, es decir, que sea un poquito más suave, más superficial. En segundo punto, tenemos el foam roller, es básicamente el rollito que todos hemos, o alguna vez hemos utilizado, ¿no? Para darnos automasaje. Este más que nada no, pues puede ser de manera preventiva, ¿no? Entonces, este se puede utilizar sea precompetencia o poscompetencia. Se sugiere que sean de 5 minutos por zona y los pases sean muy, muy superficiales, es decir, a la hora de hacer el pase con el rollito, no vayamos muy profundo para no lesionar un poco. Y por último, el masaje profundo, este se sugiere aplicarse después de las 24 o las 72 horas después del entrenamiento. Em, Igual, 20 minutos por región. Y aquí es importante no utilizar aceite ni cremas, o bien si se va a utilizar sea muy poco. ¿Por qué? Porque si utilizamos aceite, vamos a deslizar más y no nos va a permitir llegar a la profundidad que se requiere. El siguiente punto serían los ejercicios de estiramiento. Básicamente, el estiramiento es la elongación de las fibras musculares mediante movimientos articulares que nos ayuden a distanciar las inserciones de los músculos involucrados. Entonces, este tipo de técnica igual nos confiere un efecto analgésico de manera temporal, básicamente por la liberación de endorfinas que se da. A lo mejor el, el deportista al momento de estirar siente una relajación, siente a lo mejor algo beneficioso el hecho de estirar, ¿no? Y esto es lo que justamente nos genera la liberación de endorfinas. Además de que también nos ayuda mucho a la ruptura de las adherencias que pudiera haber y pues nada, básicamente pueden ser de tres maneras. El intermitente, es decir, a lo mejor pongo un ejemplo, este, estar estirando la parte posterior del muslo y estar alternando una pierna con la otra. Es decir, no se mantiene tanto tiempo, sino está fluctuando una con otra. También se encuentra el estiramiento estático, es decir, en este punto si mantenemos cierto tiempo el estiramiento, se sugiere que sean de 30 a 40 segundos para ver una mejor pues beneficio. Y por último, tenemos la técnica de contracción-relajación. Aquí en este punto se mezclan ambas, es decir, primero se da una contracción. Después de cierto tiempo, que casi siempre son 30 segundos, se da una relajación y se vuelve a repetir. En este punto nos ayuda muchísimo para ganar rango de movilidad. Y pues sí, básicamente nos ayuda muchísimo a mejorar el gesto deportivo. Por último, en esta técnica me gustaría mencionar que tiene que ser de manera eh, precautoria, es decir, no vamos a realizar estiramiento más allá por el hecho de pensar que a lo mejor nos va a ayudar más. Siempre tiene que ser pues con mucha precaución, justamente porque el dolor se dio por un sobreestiramiento en la fibra muscular, es decir,
hay que tener mucha precaución de realizar un estiramiento de manera adecuada. Y por último, me gustaría mencionar estas otras dos técnicas terapéuticas. Estas no las profundicé tanto porque no son muy comunes. ¿Por qué no son tan comunes? Porque ya van más allá de lo básico, ¿no? Entonces, sí a lo mejor deportistas de alto rendimiento que tienen a lo mejor acceso a este tipo de técnicas, sí las llevan a cabo, porque sí, pues se requiere de dispositivos especiales, pero igual me gustaría mencionarlas porque también nos traen beneficios. En primer lugar, me gustaría mencionar a la radiofrecuencia, que básicamente es calor, ¿no? Entonces, lo contrario del frío, el calor nos ayuda a aumentar la temperatura y nos favorece el flujo sanguíneo, lo que trae consigo el aumento del metabolismo, mejor aporte de oxígeno y todo este tipo de nutrición que necesite el músculo. Como modalidad podemos encontrar la continua y la pulsada. Cada una pues tiene sus beneficios distintos y como observación podemos aplicarla luego de la fase aguda, es decir, no justamente dentro de las 24 horas posteriores al entrenamiento, porque básicamente recordemos que después de, bueno, más bien en las primeras horas es justamente cuando la inflamación está como en su pico más alto, es decir, si nosotros a un proceso inflamatorio le ponemos calor, lo que hacemos es aumentar un poco más la inflamación, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que sea después de la fase aguda. Entonces, se puede ocupar muy bien después de las 24 horas. Por otro lado, tenemos la terapia compresiva, que básicamente es el uso de dispositivos. En este caso, en la imagen les puse una bota. Este tipo de dispositivo lo que nos genera es compresión a la región en donde se encuentra el dispositivo. ¿En qué nos ayuda? Disminuye la inflamación, disminuye la quimiotaxis, en este caso está derivada de la inflamación. Y también podemos encontrar continua o neumática. La continua, es decir, se mantiene todo el tiempo esa compresión y la neumática va siendo intermitente, es decir, comprime, relaja. Y pues aquí se genera un efecto bombeo, lo que nos ayuda muchísimo a drenar todo este tipo de células inflamatorias que se deriven básicamente del músculo. Entonces, este tipo de técnica también se puede utilizar de forma preventiva, es decir, nos puede ayudar básicamente a que no se dé como tal la aparición del dolor muscular tardío. Y bueno, encontré en los artículos que la compresión neumática, es decir, la que hace el efecto de bombeo, es la que presenta mayor beneficio. Y bueno, a lo mejor podrían preguntarse si hay un modo de prevenir la aparición de DOMS. En general, no hay algo que científicamente esté comprobado que nos ayude a que no tengamos dolor después del ejercicio. Como ya les comenté, son muchísimos factores, pero siempre el que estará presente es el grado de tensión muscular que se dé. Eh, y pues nada, como prevención podemos tener ejercicios de estiramiento. ¿Por qué los ejercicios de estiramiento? Más que nada porque empieza a preparar o estimula a la fibra muscular a asociar o sí, a reconocer este tipo de estímulo. Entonces, realizar ejercicios de estiramiento nos va a ayudar muchísimo. También el calentamiento. Siempre tenemos que tener un buen calentamiento antes de cualquier actividad física. Esto más que nada para prevenir cualquier tipo de lesión y para ir preparando a la fibra muscular a realizar el trabajo que le vayamos a demandar. El masaje también nos ayuda bastante, como ya les mencioné. El foam roller nos ayuda muchísimo pues sí, como tal, a preparar a la fibra muscular, a irla asociando, a que vaya reconociendo este tipo de estímulos, ¿no? Por último, en un artículo encontré que la suplementación con L-carnitina parece ser una buena técnica para prevenir la aparición del DOMS.
Básicamente porque este tipo de suplemento lo que hace es aumentar eh, el flujo sanguíneo mediante la vasodilatación de las venas o las arterias que se encuentran en la fibra muscular. Esto pues nos va a ayudar a que el músculo tenga mejor rendimiento, mejor nutrición, entonces responda muchísimo mejor a cualquier estímulo de estrés mecánico. Y bueno, por último me gustaría mencionar un poquito sobre los mitos que se tienen sobre la aparición del dolor muscular. Porque siempre hemos escuchado de que a lo mejor las personas entrenadas o que ya tienen mayor resistencia son menos susceptibles a padecer este tipo de dolores. Realmente esto no tiene nada que ver, si bien a lo mejor la fibra muscular sí tiene cierto tipo de memoria de pues sí, de realizar algunos movimientos. Eso nos puede ayudar tal vez a reducir la aparición de los DOMS, pero básicamente todo esto se va a dar derivado de la planificación o la dosificación del ejercicio. Es decir, a lo mejor si algún deportista que ya está eh, adaptado, por así decirlo, a realizar el movimiento en un día de entrenamiento hace diferente la técnica, realiza a lo mejor el estiramiento de manera distinta, la contracción en tiempos distintos, con mayor peso, mayor repeticiones. Eso a lo mejor puede suponernos como tal un factor para aparición del dolor. También otro mito que anteriormente se mencionaba era la acumulación de ácido láctico. Como tal, el ácido láctico pues sí deriva del metabolismo de todo este trabajo muscular, pero pues ahora en la actualidad bien se sabe que más que nada este dolor es derivado precisamente del daño muscular y el proceso inflamatorio que se da. Entonces, básicamente puede ser mm, derivado de eso el ácido láctico, ¿no? Y por último, el más sonado, tal vez el de si no te duele, no trabajaste. Entonces, aquí en este punto entra otro tema que también es muy, muy importante. Hay otro tipo de dolor que se abrevia EIMD. Básicamente, este dolor es el que se da justo cuando estás realizando el entrenamiento. Es decir, cuando tú estás haciendo las repeticiones y sientes que te empieza a quemar el músculo, es justamente ese dolor. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar entre la aparición del dolor durante el entrenamiento a posterior al entrenamiento. Básicamente el que se da durante es justo porque se está dando la señal de que se está haciendo tensión o estrés mecánico en la fibra muscular. Y el posterior al ejercicio es básicamente porque ya se generó esta situación de la inflamación y todo esto. Entonces, realmente la aparición de dolor no tiene nada que ver con si trabajaste bien, si estás adquiriendo mayor fuerza. Eh, pues algo que es muy importante tener en cuenta es que cada organismo es distinto, cada organismo irá respondiendo de acuerdo a la demanda que se le dé y a la adaptación que se vaya tomando. Entonces, estos son algunos de los mitos que más se conocen del DOMS, pero pues ya les explicamos un poquito. Y bueno, para finalizar, me gustaría mucho resaltar que la fisioterapia, pues en el ámbito deportivo, siempre estará presente a lo largo de todo el proceso del deportista, ¿no? No solamente va a estar encargado de la recuperación ni de, vaya, ajá, la rehabilitación de lesiones, ¿no? Sino también es un apoyo que estará justo al lado del deportista para lograr que alcance todos sus objetivos competitivos. Es decir, a lo mejor si quiere comenzar a potenciar un poquito más su gesto, en fisioterapia nosotros podemos realizar ciertos ejercicios funcionales que le ayuden a potenciar este tipo de gestos deportivos y posteriormente él pueda llevarlos a cabo dentro de su disciplina y se pueda desarrollar de manera óptima o potenciar todos estos aspectos que a él le gustaría.
Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado muchísimo. Les Muchas dejo aquí. gracias, licenciada. Sin duda es un tema muy frecuente, con muchos mitos a su alrededor. Y si de las técnicas que usted nos propone, ¿cuál considera que es la más útil, la más factible para realizar la crioterapia, los estiramientos, los masajes? ¿Qué es lo que más recomienda? Desde mi punto de vista, yo creo que todas son eficaces siempre y cuando se lleven a cabo dentro de este tipo de tiempo que les mencioné. Es decir, la crioterapia obviamente va a ser la mejor justamente después de competir. ¿Por qué? Porque queremos un alivio rápido, ¿no? Entonces, hablando de a lo mejor un beneficio eficaz en el momento, podría mencionar la crioterapia. Pero posterior a esto, la verdad es que a mí me gusta muchísimo el ejercicio terapéutico, entonces en realidad los DOMS más que nada es pues una respuesta a la inflamación que se generó. Entonces, como tal, yo podría decir que el ejercicio o el movimiento aeróbico puede ser, nos ayuda bastante a que esta fibra muscular o esta porción de fibras musculares que se vio dañada retome su paso poco a poco. Porque, como les mencioné, a lo mejor el hecho de decir, me duele, no me voy a mover, nos va a generar problemas más adelante, ¿no? Porque a lo mejor esta fibra muscular eh, va a comenzar pues sí, a evitar el movimiento, a contracturarse, a cortarse, y justamente eso es lo que nos va a traer problemas más adelante. Pero sí, básicamente, pues más que nada la crioterapia me parece extraordinaria en momentos agudos o posteriores al ejercicio, pero ya después, conforme se vaya viendo la evolución de este tipo de dolor, pues habría que ir implementando cada una de las técnicas. Sí, muchas gracias. Sí creo que es muy buena opción, pero yo creo que más factible, pues como dice el ejercicio terapéutico, ¿no? Los estiramientos que realmente no necesitamos de implementos ni de otra persona para realizarlos. Muchas gracias por su participación. Damos las gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día.